Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde la historia, la literatura y la reflexión se entrelazan para traerte lo mejor de la narrativa clásica y contemporánea. Hoy te invitamos a sumergirte en una de las obras más impactantes de Benito Pérez Galdós, un autor cuyo talento para plasmar la realidad histórica y la profundidad psicológica de sus personajes es inigualable. Nos adentramos en El terror de 1824, una novela que no solo es una ventana a los acontecimientos que marcaron la historia de España en el siglo XIX, sino también una inmersión en los sentimientos más humanos y complejos de aquellos que vivieron en una época de opresión, lucha y miedo. Este es un periodo en el que España se encuentra sumida en un abismo de incertidumbre política, donde los liberales y los absolutistas se enfrentan con una violencia desgarradora. El terror de 1824 nos transporta a esa época, un tiempo en el que las sombras del absolutismo de Fernando VII creaban una atmósfera de represión que se extendía por todo el país. La obra no solo narra eventos históricos, sino que lo hace a través de la mirada de sus personajes, quienes luchan por sus ideales en un contexto de terror, persecución y resistencia. Antes de comenzar este fascinante recorrido por los capítulos del terror de 1824, te invito a suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción para no perderte ningún episodio de las narraciones que tenemos preparadas. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que siempre seas el primero en recibir nuestros nuevos contenidos. Nos encantaría que compartieras tu experiencia con nosotros en los comentarios, y si te gusta lo que escuchas, te animamos a recomendar nuestro canal a tus amigos y familiares. A lo largo de los 15 capítulos de esta obra, serás testigo de la lucha constante entre la libertad y la opresión, entre la luz de los ideales liberales y la sombra del absolutismo. Cada capítulo desvela no solo las tensiones políticas de la época, sino también la complejidad de los personajes que, aunque atrapados por el miedo y la represión, nunca dejan de buscar una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Este viaje será mucho más que una simple narración histórica. Al adentrarnos en los detalles de las intrigas, las traiciones y las decisiones cruciales que toman los personajes, exploraremos los dilemas humanos universales, la valentía frente al miedo, la lucha por la justicia en un mundo injusto, y el precio de la libertad. Cada paso que den los personajes nos llevará a una reflexión más profunda sobre el costo de la lucha por lo que creemos correcto, incluso cuando la oscuridad parece envolvernos. Así que, si estás listo para recorrer los pasillos del poder, la política y la opresión de una España en crisis, acompáñanos en este viaje por el terror de 1824. Siente con nosotros la tensión, la angustia y, ¿por qué no?, la pequeña chispa de esperanza que siempre surge, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Este es solo el comienzo de un viaje literario que, estoy seguro, no querrás perderte. Capítulo 1. La sombra del absolutismo. El año 1824 es uno de esos momentos decisivos en la historia de España, donde la incertidumbre política no solo invadía las altas esferas del poder, sino que calaba profundamente en las vidas cotidianas de los ciudadanos. La España de Fernando VII estaba sumida en un régimen absolutista que no solo rechazaba cualquier intento de liberalización, sino que perseguía, con mano dura, cualquier voz disonante que se atreviera a desafiar el orden establecido. Benito Pérez Galdós, al comenzar el terror de 1824, no solo nos ofrece un relato histórico, sino una profunda reflexión sobre el impacto del miedo y la opresión en una sociedad marcada por la tiranía. En aquellos días, el país vivía bajo una atmósfera de terror. Cada rincón de la nación, cada calle de Madrid, se hallaba impregnada de una amenaza invisible, pero constante. El absolutismo de Fernando VII no solo era un sistema político, sino un constante recordatorio de que la libertad era un bien que, en ese entonces, se encontraba fuera del alcance de todos. La novela nos introduce en este ambiente opresivo, donde la desconfianza se apoderaba de cada uno de los habitantes del reino, pues no se podía hablar en voz alta, no se podía expresarse sin temor. La represión era tan profunda que incluso los pensamientos eran, de alguna forma, observados y controlados. El absolutismo, tal como lo presenta Galdós, no es una simple cuestión de poder político, sino una fuerza que lo envuelve todo. No hay espacio para la libertad de expresión, ni para la crítica a los abusos del monarca. Todo aquel que se atreviera a cuestionar la autoridad de Fernando VII, se encontraba condenado a sufrir las consecuencias de un régimen implacable. No existían ya libertades en el sentido moderno. España vivía bajo una vigilancia continua, donde la delación y la traición eran las herramientas más eficaces para mantener el control.
Así comienza la novela, mostrando a un país desgarrado, donde los liberales se encuentran divididos entre la lucha por un futuro más justo y la resignación ante la fuerza avasalladora del régimen absolutista. Galdós describe con maestría cómo, en este ambiente de represión, la sociedad misma comienza a transformarse. El miedo se propaga como una epidemia, corrompiendo incluso las relaciones más cercanas. No se podía confiar ni en el amigo más cercano. En cualquier momento, el que parecía un aliado podía convertirse en un enemigo, dispuesto a delatar a su propio hermano de ideas. Es en este contexto que Galdós nos presenta a los primeros personajes de la novela. A través de ellos, somos testigos de los conflictos internos que atraviesan, pues, a pesar de las adversidades, el deseo de libertad y la lucha por los derechos humanos siguen vivos en los corazones de muchos. La lucha por la libertad es constante, aunque el horizonte se vea oscuro, aunque los enemigos sean más poderosos. Esta cita refleja la esencia misma de los personajes que se perfilan en el primer capítulo, quienes se enfrentan a una dualidad, el miedo a la represión y la esperanza de una sociedad más justa. Uno de los principales temas del terror de 1824 es cómo el terror, lejos de ser solo un fenómeno externo, se convierte en una fuerza interna que se manifiesta en los personajes. Cada uno de ellos, al verse atrapado en este contexto de opresión, se enfrenta a dilemas existenciales. ¿Hasta dónde llegarán para mantener sus ideales? ¿Qué están dispuestos a perder en su lucha por la libertad? Las preguntas persisten en cada página, reflejando las tensiones que definieron esta época. En las primeras horas de la mañana, la ciudad de Madrid se llenaba de rumores. La gente caminaba con pasos rápidos, como si el miedo fuese un compañero constante. Las miradas eran desconfiadas, los susurros aún más. Nadie podía sentir realmente que estaba a salvo. Galdós, al introducirnos en esta ciudad dominada por la desconfianza y la represión, nos ofrece un reflejo claro de cómo el régimen de Fernando VII afectaba a toda la nación, no solo en el ámbito político, sino también en el social y el psicológico. La obra de Galdós no se limita a describir los hechos históricos, sino que profundiza en las repercusiones emocionales y psicológicas de vivir bajo el régimen absolutista. Los personajes, aunque en su mayoría son personas comunes, se ven arrastrados por las circunstancias hacia una lucha que, aunque noble, está cargada de sacrificios. La lucha no es solo por la política, es por la esencia misma del ser humano, por la dignidad que el régimen quiere arrebatarles. El autor utiliza estos primeros capítulos para establecer un panorama desolador. La figura de Fernando VII se erige como un monarca cuyo poder parece omnipresente, inquebrantable, pero al mismo tiempo, Galdós nos muestra a través de sus personajes, que la resistencia nunca es imposible. En cada rincón del país, en cada conversación silenciosa, en cada pensamiento escondido, la rebelión sigue viva. La lucha por la libertad no es solo un acto de rebeldía exterior, sino una batalla interna que los personajes deberán librar en el silencio de la noche, bajo la constante amenaza de ser descubiertos. Este capítulo, entonces, no solo presenta el contexto histórico y político en el que se sitúa la novela, sino que nos adentra en el alma misma de los personajes, cuyas vidas están marcadas por el miedo, pero también por la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, la libertad tiene un precio, pero también un valor incalculable. Galdós, con su habilidad narrativa, logra transmitir la tensión de una época que, aunque lejana, tiene ecos que resuenan aún en nuestros días. Capítulo 2. La resistencia silenciosa. En el segundo capítulo del terror de 1824, Benito Pérez Galdós profundiza en los efectos del absolutismo no solo en el ámbito político, sino también en la vida cotidiana de los ciudadanos. La opresión es más evidente a medida que los personajes comienzan a mostrar sus contradicciones internas. El deseo de libertad está presente, pero la represión constante y el temor a las consecuencias paralizan las acciones más audaces. Cada calle de Madrid era una red de silencios. No se oían risas ni conversaciones alegres. La ciudad, aunque llena de gente, parecía vacía de vida, atrapada bajo la sombra de un gobierno que no perdonaba a quienes osaran desafiar su autoridad. A través de estas palabras, Galdós nos muestra cómo la ciudad de Madrid, la capital del imperio, se convierte en un espacio de desconfianza, donde la represión va más allá de los hechos visibles y se introduce en las fibras más profundas de la sociedad. En cada esquina, en cada conversación susurrada, el miedo se encuentra esperando a que alguien haga un movimiento en falso. Es en este clima de miedo donde Galdós introduce a los personajes que intentan,
aunque de manera silenciosa, resistir al régimen. Los liberales, aunque desorganizados y fragmentados, tenían en sus corazones el fuego de la justicia. Sabían que la lucha no podía ser solo por las armas, sino por las mentes y los espíritus de las personas. Este es un tema recurrente en la obra. La resistencia no siempre es directa ni violenta, sino que se disfraza de pequeños actos de desobediencia, de gestos cotidianos de desafío. La subversión está en los pensamientos, en las palabras no dichas, en las pequeñas acciones de aquellos que se oponen al orden establecido. Uno de los elementos más interesantes que Galdós presenta en este capítulo es la forma en que los personajes, en su mayoría anónimos, intentan mantener su dignidad en un contexto de constante vigilancia. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, estaba bajo un escrutinio invisible. La falta de libertad no solo se limitaba a la prohibición de acciones, sino que extendía su influencia a las mentes, moldeando la forma en que las personas se comportaban, se expresaban y pensaban. Así, el terror se convierte en un control más psicológico que físico, donde los individuos comienzan a autocensurarse por el temor de ser delatados. Galdós nos lleva a través de las historias de personas que, aunque aterradas, siguen manteniendo una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. No todos estaban dispuestos a ceder ante la tiranía. Había quienes aún creían en la posibilidad de un cambio, en la fuerza de la unión, en la capacidad de la ciudadanía para liberarse de las cadenas del absolutismo. Estos personajes son los que, a pesar de su situación, se atreven a mantener sus ideales, a sostener en su interior la creencia de que la libertad, aunque lejana, puede ser alcanzada. Una de las figuras más importantes en este capítulo es la de Juan, un joven liberal que lucha contra la opresión con un enfoque menos visible, pero igualmente efectivo. Juan no era de los que se lanzaban a la lucha armada, no era un hombre de grandes discursos ni de planes revolucionarios. Su lucha era silenciosa, pero igual de intensa. Sabía que en la calidez de su hogar, en las conversaciones que mantenía en voz baja con amigos y aliados, estaba construyendo algo más grande que cualquier revuelta. Este personaje encarna la idea de que la resistencia no siempre se ve. Muchas veces, la mayor lucha por la libertad es la que se libra en lo privado, en el interior de la persona, en la defensa de lo que es justo en silencio. Sin embargo, la tensión de vivir en un régimen que no permite la libertad de pensamiento comienza a ser insoportable para muchos. Galdós describe el ambiente con una precisión aterradora. El constante acecho de la policía, la amenaza de las delaciones, el temor a que cualquier momento fuera el último antes de ser arrestados. Vivir bajo el absolutismo era como caminar por una cuerda floja, sin saber cuándo la opresión caería sobre ti. Esta sensación de vulnerabilidad se extiende por toda la nación, tocando las vidas de cada persona, desde los más altos funcionarios del gobierno hasta los ciudadanos comunes que se ven arrastrados a un sistema de control que no perdona. En este contexto, Galdós también introduce a los que apoyan el régimen, aquellos que se benefician del sistema de poder absoluto. Los absolutistas, aunque no todos compartían la misma visión del mundo, se unían bajo una única bandera, el mantenimiento del poder de Fernando VII. Estos hombres y mujeres eran los que ayudaban a construir las murallas del absolutismo, siendo sus piezas más eficaces en el engranaje de la represión. Galdós muestra cómo el poder absoluto se cimenta en las estructuras sociales, políticas y económicas de la época, donde incluso las personas que no comparten plenamente la ideología absolutista se ven forzadas a colaborar, o al menos, a mantenerse al margen, por miedo a perder todo lo que tienen. A medida que avanzamos en este capítulo, la figura de la resistencia se ve más claramente. La lucha no solo es política, sino moral. Cada persona que mantenía sus convicciones, cada uno que se negaba a someterse completamente, se convertía en un símbolo, en una chispa de esperanza en un océano de desesperación. Aunque los liberales eran una minoría, su resistencia constante, aunque invisible, alimentaba la llama de la oposición al régimen. Así, el segundo capítulo del terror de 1824 nos lleva a un espacio donde las sombras de la tiranía no solo se proyectan sobre las calles, sino también sobre las mentes y corazones de los personajes. Galdós nos muestra cómo la resistencia no siempre es evidente, sino que se oculta en los pensamientos, en las acciones cotidianas y en la valentía de aquellos que, aunque temerosos, siguen luchando por la libertad. Capítulo 3. La red de espías. A medida que avanza la narración en el terror de 1824, Benito Pérez Galdós profundiza en el impacto directo de la represión y el miedo sobre la vida de los ciudadanos.
En este tercer capítulo, el autor no solo nos muestra las tensiones políticas y sociales del momento, sino que introduce una figura clave en el mecanismo de control del absolutismo, la red de espías que, bajo el régimen de Fernando VII, se extiende por toda España. Esta red no es solo un aparato de represión, sino también un elemento que crea un clima de desconfianza generalizada, transformando a los ciudadanos en delatores y traidores potenciales. La espionaje se convierte en un instrumento de control que va más allá de la vigilancia oficial, permeando las relaciones más cercanas entre amigos y familiares. El régimen había logrado algo que parecía imposible: sembrar la desconfianza entre los propios habitantes. Las personas que antes se saludaban cordialmente ahora se miraban con cautela. Nadie sabía si el que estaba a su lado era un aliado o un delator. La red de espías había penetrado todos los rincones de la sociedad, haciendo que cada uno fuera potencialmente un traidor, una amenaza para la seguridad de los demás. Esta cita refleja la atmósfera que domina el capítulo. Una sociedad rota, donde el miedo a ser denunciado es una constante que se extiende como un veneno invisible. Galdós, al describir esta atmósfera de terror, nos muestra cómo la red de espías, que operaba bajo la dirección directa del régimen, lograba infiltrar todos los estratos de la sociedad. Desde los sectores más humildes hasta los más altos funcionarios, todos vivían bajo la constante amenaza de ser observados, de que su cada acción pudiera ser malinterpretada o manipulada por quienes estaban al servicio del poder. No había ni un rincón seguro. En la plaza, en las tabernas, en las casas particulares, en las mismas oficinas gubernamentales, siempre había ojos observando, siempre había oídos dispuestos a escuchar cualquier palabra que pudiera comprometer el orden establecido. En el contexto de esta red de espionaje, Galdós presenta a varios personajes cuyas vidas se ven profundamente afectadas. Algunos de ellos, atrapados en la intriga política, deciden colaborar con las autoridades para asegurar su propio bienestar. Otros, por el contrario, luchan por resistir, aunque no siempre pueden evitar ser arrastrados por el ambiente de paranoia. Juan, uno de los personajes más complejos de la novela, se encontraba en un dilema constante. Su deseo de luchar por la libertad era firme, pero sabía que cualquier gesto, cualquier palabra incorrecta, podría sellar su destino. En sus ojos brillaba una determinación, pero también un profundo temor, pues no había forma de saber en quién confiar en un mundo tan fragmentado. El uso de espías se presenta como una estrategia de doble filo. Aunque el régimen logra reforzar su control, la constante vigilancia también genera una atmósfera de tensión y paranoia que afecta profundamente la psique de los personajes. Los mismos amigos y familiares se convierten en posibles agentes del poder, y la verdad se distorsiona bajo el peso de las sospechas. Las palabras de confianza se volvían peligrosas. Un simple comentario, una frase dicha sin pensar, podía convertirse en un arma de doble filo. Este es un aspecto crucial que Galdós resalta. La represión no solo impide la libertad política, sino que destruye la posibilidad de una convivencia tranquila y de relaciones humanas genuinas. La figura del espía no solo es la de un traidor consciente, sino también la de una persona que se ve arrastrada por la presión social y política. Galdós no pinta a los espías como villanos unidimensionales, sino como personas que, en muchos casos, se ven forzadas a tomar decisiones difíciles en un clima de opresión. La mayoría de los espías no eran malvados por naturaleza, sino hombres atrapados por un sistema que los convertía en piezas de un engranaje que no podían controlar. De esta manera, el autor humaniza a los espías, presentándolos como víctimas también de un régimen que no les deja más opción que la traición o la sumisión. Este capítulo también aborda cómo la red de espionaje comienza a corromper los valores fundamentales de la sociedad. Aquellos que se veían como ciudadanos comunes y corrientes, sin ambiciones políticas, se ven obligados a tomar partido, a elegir entre su lealtad a sus amigos y su temor a las autoridades. Los espías eran ahora personas comunes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. No necesitaban estar en el poder, solo tenían que cumplir con el mandato de la vigilancia, del control, del silencio. El poder no se ejercía solo desde el trono, sino desde el corazón mismo de la comunidad. Sin embargo, también aparecen voces de resistencia dentro de este sistema. Un pequeño grupo de liberales se organiza, a pesar de los riesgos, para contrarrestar la opresión del régimen. Estos personajes se dan cuenta de que el espionaje es solo una de las herramientas del absolutismo, y que la única forma de vencerlo es con la unidad y el compromiso con un futuro más libre. La libertad no solo podía conquistarse mediante la fuerza,
sino mediante el convencimiento, la organización y la tenacidad. Así, el capítulo muestra la tensión entre la opresión externa del régimen y la resistencia interna de aquellos que luchan por un mundo diferente. En un giro más dramático, Galdós nos presenta la figura de Isabel, una mujer atrapada en un dilema moral, quien, por miedo a perder a su familia y su vida, se ve obligada a colaborar con los espías del régimen. Isabel se enfrentó a su propio destino con una resignación amarga. Sabía que no podía escapar de la red que se había tejido a su alrededor, pero tampoco podía entregarse por completo al sistema que la había hecho prisionera. La humanidad de Isabel, como la de muchos otros personajes, se ve socavada por las circunstancias, pues sus decisiones son tomadas en función del miedo y la supervivencia, más que de los principios que alguna vez defendió. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión profunda sobre los costos personales del régimen absolutista. La traición ya no se veía solo en los enemigos del régimen, sino en el corazón mismo de quienes vivían bajo su yugo. La libertad se pagaba con la muerte, o con la traición de aquellos que alguna vez fueron leales. Galdós, con su estilo inconfundible, transmite la desesperanza que acompaña a aquellos que, atrapados por el miedo, se ven obligados a tomar decisiones que los marcarán de por vida. Capítulo 4. La doble cara de la sociedad. En este capítulo del terror de 1824, Benito Pérez Galdós nos presenta una reflexión profunda sobre la doble moral que se impone en la sociedad española durante el reinado de Fernando VII. La convivencia de las dos caras de la sociedad, la pública y la privada, se convierte en uno de los temas centrales de la obra. La fachada de respeto y orden que muestra la sociedad en la superficie se deshace rápidamente cuando nos adentramos en los rincones más oscuros de sus relaciones y de sus temores más íntimos. La novela nos lleva a un análisis de la hipocresía que se esconde detrás de la vida cotidiana. Los personajes, aunque se ven obligados a llevar una vida pública acorde a las estrictas normas impuestas por el régimen, no pueden evitar desarrollar una serie de estrategias privadas para protegerse, para sobrevivir en un contexto de terror y control. El buen vecino, el ciudadano ejemplar, el hombre que se muestra firme en su lealtad a la corona, a menudo esconde detrás de esa fachada una vida llena de dudas, temores y traiciones. En este capítulo, Galdós expone cómo la opresión afecta de manera diferenciada a los diferentes estratos sociales. Mientras las élites políticas y sociales tratan de mantenerse al margen de los riesgos inmediatos del régimen, las clases más bajas, los obreros, los campesinos y la gente común se ven directamente afectados por la represión. De esta manera, el autor nos muestra cómo la ley y la moral, en el contexto de un sistema autoritario, se convierten en instrumentos de control que son manejados a conveniencia por aquellos que están en el poder. El pueblo vivía en una constante contradicción. El temor a ser denunciado era tan grande que cada acción cotidiana se volvía sospechosa. Los más humildes, aquellos que no podían esconderse tras el velo del poder, sufrían las consecuencias más severas. Esta cita refleja la cruda realidad que se vive en el contexto de la obra. La doble cara de la sociedad no es una mera estrategia política, sino una necesidad de supervivencia. En un clima donde cualquier palabra o gesto podría ser malinterpretado, la cautela se convierte en un mecanismo de defensa. En este capítulo, también se muestra cómo las relaciones personales se ven distorsionadas por el clima de represión. La amistad, el amor, la confianza, todos estos valores que son esenciales para la vida social, se ven alterados por el constante miedo a las represalias. En medio de todo esto, la familia, que tradicionalmente era un refugio de apoyo y amor, se convierte en un lugar de tensiones. Los padres, temerosos de que sus hijos pudieran ser arrastrados por la violencia del régimen, se veían obligados a callar, a disimular, a dejar de lado la enseñanza de los valores más humanos. La familia se convertía en una fortaleza cerrada, donde el exterior nunca podía entrar. Galdós también se centra en las contradicciones que surgen en los personajes que se ven obligados a participar en la doble vida. Personajes como Ramón, que en su faceta pública se presenta como un ferviente defensor de la monarquía, se ven, en su vida privada, atrapados por los dilemas morales. Ramón, aunque de apariencia firme, arrastraba un gran tormento interior. La lealtad que proclamaba en público no coincidía con sus propios deseos de libertad, de justicia. En su corazón sabía que el sistema que defendía era injusto, pero su miedo a perderlo todo lo mantenía atado a las reglas del juego. Esta dualidad de las personas no solo refleja la lucha entre la moral pública y la privada,
sino que también pone en evidencia el sufrimiento de aquellos que se ven atrapados en un sistema que destruye sus propios principios. Al mismo tiempo, el capítulo aborda la creciente tensión entre los que defienden el régimen y los que, por el contrario, luchan por la libertad y los derechos humanos. Aunque los primeros intentan mantener el orden mediante la represión, los segundos buscan agitar las aguas, aunque en muchos casos sin poder encontrar la unidad suficiente para enfrentarse al régimen de manera efectiva. Los liberales, aunque muchos de ellos tenían el corazón lleno de ideales, se encontraban divididos. La represión había logrado minar su fuerza, y cada intento por derrocar el régimen era como un susurro ahogado en medio del griterío de la opresión. Este capítulo es también un momento crucial en el desarrollo de los personajes, especialmente de aquellos que sienten la presión de vivir en un mundo donde las normas de la moral se distorsionan, y la mentira se convierte en una forma de sobrevivir. No se podía decir la verdad. Decir la verdad era un acto de suicidio. La verdad no era lo que se vivía, sino lo que se aceptaba. Y la aceptación era simplemente el miedo que se imponía como única opción. En un giro narrativo interesante, Galdós introduce la figura de Clara, una joven que se ve atrapada en la confusión moral que define este capítulo. Clara, que proviene de una familia humilde, se ve obligada a tomar decisiones que desafían sus valores más profundos. A lo largo de este capítulo, Clara experimenta una transformación. Al principio es una joven llena de ideales, pero a medida que el miedo la rodea, comienza a entender que la única forma de sobrevivir es adaptarse a las reglas impuestas por el régimen. Clara sabía que había perdido parte de su alma, que había cedido a las presiones que la vida le imponía. Pero también sabía que sin esa rendición, no habría sobrevivido. La ambientación de este capítulo es clave para entender la profunda fractura social que atraviesa la obra. Las ciudades, que en otros tiempos fueron el corazón palpitante de la vida social y cultural, se presentan ahora como lugares sombríos, donde las sombras del miedo y la desconfianza se extienden por cada rincón. Las calles, que antes estaban llenas de bullicio y risas, ahora se veían vacías, sin vida. Los comercios, cerrados. Las casas celadas. El aire estaba cargado de una quietud mortal. Esta atmósfera gélida y opresiva que Galdós nos describe refuerza la sensación de que la libertad, en estos tiempos, es una ilusión. El capítulo cierra con una reflexión amarga sobre el impacto de la represión en la sociedad. ¿Qué queda de la humanidad cuando las personas se ven obligadas a vivir una mentira? ¿Qué queda de la dignidad cuando se pierde la capacidad de ser uno mismo? Esta cita pone en evidencia lo que está en juego en el terror de 1824, no solo la libertad política, sino también la libertad personal, la capacidad de ser fiel a uno mismo en un mundo que ya no permite la autenticidad. Capítulo 5. La inestabilidad del poder. En este capítulo, Benito Pérez Galdós continúa desentrañando la compleja red de tensiones políticas, sociales y personales que caracterizan la época de Fernando VII. A medida que la novela avanza, la figura del poder y la lucha por el control se convierten en temas centrales. La inestabilidad del poder, representada por las traiciones, las conspiraciones y los cambios constantes de lealtades, es uno de los pilares de este capítulo. Galdós presenta una sociedad en la que el poder parece ser algo efímero, inalcanzable, una construcción basada en la mentira y la violencia. La fortaleza de los personajes se pone a prueba a cada paso, especialmente aquellos que buscan mantener una postura firme ante las amenazas del régimen. Sin embargo, lo que se observa es que, más allá de los gritos de justicia y los ideales de libertad, la lucha por el poder se convierte en una batalla que se libra en las sombras. El poder, como un fantasma, se mueve entre las tinieblas de la intriga y la mentira. Cada vez que parece acercarse a una mano, desaparece, se escapa, se deshace. Quienes luchan por él terminan perdiendo la razón y el alma. Esta cita nos muestra la visión que Galdós tiene sobre el poder. Algo que no se puede sostener de manera auténtica y que, al final, destruye a quienes se empeñan en alcanzarlo. Los personajes que se ven atrapados en esta lucha por el poder no solo se enfrentan a enemigos externos, sino también a sus propios miedos y dudas. El conflicto interno de los personajes se vuelve más intenso, ya que, a medida que se alejan de sus ideales originales, deben confrontar las consecuencias de sus decisiones. La traición y el oportunismo se presentan como herramientas para sobrevivir en un mundo donde todo se basa en la manipulación. La traición es una espada que corta no solo la carne, sino el alma. Aquellos que la emplean como medio para sobrevivir, se ven condenados a una vida vacía,
sin consuelo ni esperanza. Esta cita resalta el precio de la traición en el contexto político y personal de la novela. La corrupción no solo afecta a las estructuras de poder, sino también a las relaciones más íntimas y humanas, haciendo de la confianza una moneda de cambio que cada vez tiene menos valor. En este capítulo, los conspiradores se agrupan, pero lo hacen no solo con el fin de derrocar al régimen, sino también con el deseo de ganar una ventaja personal. La conspiración no era solo un acto de resistencia, sino una forma de ascender en la escala del poder. Cada hombre que se unía a ella veía en la rebelión una oportunidad para hacerse un nombre, para alcanzar lo que no había conseguido en tiempos de paz. Galdós nos invita a reflexionar sobre la naturaleza egoísta de las luchas por el poder, donde el bien común parece quedar en segundo plano, y la ambición personal se convierte en el motor que mueve los engranajes de la política. La figura de Ramón sigue siendo central en este capítulo. A medida que la tensión aumenta y el peligro se acerca, él se ve atrapado entre sus ideales de justicia y la necesidad de actuar con astucia para mantenerse a salvo. Ramón no podía evitar sentir la opresión que lo rodeaba. A medida que pasaba el tiempo, sus ideales de libertad se difuminaban. Lo que antes parecía una lucha justa, ahora se le presentaba como un juego de estrategia, un tablero en el que cada movimiento tenía su precio. Esta cita muestra cómo la moralidad de los personajes se ve alterada por las circunstancias, y cómo, en medio de la guerra política, los principios más firmes pueden venirse abajo. Al mismo tiempo, el capítulo introduce nuevas figuras que se convierten en piezas clave en la lucha por el poder. Clara, quien hasta este punto había sido una joven un tanto ajena a los conflictos políticos, se ve de repente arrastrada por las circunstancias. La opresión de la época, la inseguridad y la violencia que la rodean, la obligan a tomar decisiones que antes le habrían parecido impensables. Clara sentía como si la vida la empujase hacia un precipicio. El miedo a perder lo poco que tenía la hacía dudar, la hacía cuestionar su propia naturaleza. Esta cita revela la fragilidad del ser humano cuando se enfrenta a situaciones extremas, donde la supervivencia se convierte en la única prioridad. El momento culminante de este capítulo es el descubrimiento de una nueva traición, esta vez dentro del propio círculo de conspiradores. La desconfianza comienza a infiltrarse entre los personajes, y las lealtades se diluyen. La traición se esconde bajo la forma más inocente. Quien te sonríe puede ser el mismo que te apuñale en la espalda. En tiempos de guerra, la lealtad es una moneda que circula con facilidad, pero su valor siempre está en duda. Esta cita resume la atmósfera de paranoia que impregna la obra y que, en este capítulo, alcanza su punto máximo. A lo largo de este capítulo, Galdós deja claro que la lucha por el poder no es solo una cuestión de fuerzas externas, sino también de la guerra interna que libran los personajes en Suoma. La lucha por el poder es también una lucha interna. El hombre que se enfrenta a su propio miedo, a sus propias contradicciones, no puede esperar ganar la batalla externa. Este pensamiento pone en evidencia la profunda conexión entre la política y la psicología humana, y cómo los intereses personales de los individuos pueden nublar su juicio y sus decisiones. El capítulo cierra con una reflexión amarga sobre las consecuencias de vivir bajo un régimen tan opresivo. El poder, por muy fuerte que sea, es inestable. Y lo que parece un triunfo en el corto plazo se puede desmoronar en un abrir y cerrar de ojos. Nada es eterno en un sistema basado en la mentira. El poder, por muy sólido que se presente, siempre está destinado a caer, pues su base nunca es firme, su cimiento nunca es verdadero. Esta cita cierra el capítulo con un tono de incertidumbre, dejando claro que la lucha por el poder es solo una parte de una historia mucho más grande, que involucra la moralidad, la traición y la supervivencia de aquellos que se ven atrapados en las redes del poder. Capítulo 6. La caída de las apariencias. En este capítulo, Benito Pérez Galdós continúa desentrañando las emociones y los destinos de los personajes que han quedado atrapados en el torbellino de la política y la lucha por el poder. La caída de las apariencias es un tema central de este capítulo, donde las máscaras de los personajes caen, revelando sus temores, contradicciones y ambiciones. La novela profundiza en cómo los personajes, que en un principio parecían tener una firme posición moral y política, se ven arrastrados por las circunstancias hacia un terreno más turbio y oscuro. La situación en el país continúa siendo crítica. Los ideales de libertad, que fueron el motor de la lucha en los primeros capítulos, empiezan a desdibujarse, y el desengaño se apodera de los personajes. La desconfianza crece,
tanto en el entorno político como en las relaciones personales. Lo que parecía ser una causa justa, ahora se presenta como un juego peligroso, lleno de traiciones y decisiones ambiguas. Las apariencias son una sombra que siempre se desvanece con la luz de la realidad. Lo que antes parecía sólido y firme, ahora es solo una máscara que se derrumba. Esta cita refleja la reflexión de Galdós sobre la fragilidad de las construcciones sociales y políticas. Las apariencias, en este contexto, se deshacen a medida que las acciones de los personajes revelan sus verdaderas intenciones. La lucha por el poder se convierte en un escenario donde la honestidad y los ideales quedan relegados a un segundo plano. Uno de los personajes que atraviesa una profunda transformación en este capítulo es Ramón. En los primeros capítulos, Ramón parecía ser una figura firme y decidida, un hombre que representaba la lucha por la justicia y el orden. Sin embargo, las tensiones y las presiones lo están moldeando de una manera que él mismo no puede comprender completamente. La lucha por mantener la moralidad en tiempos de crisis es una batalla interna que nadie puede ganar. En el camino, los principios se desvanecen como niebla al sol. Esta cita describe el conflicto que experimenta Ramón. A medida que avanza en su lucha, se ve obligado a tomar decisiones que lo alejan de la figura idealista que había intentado proyectar. Por otro lado, Clara comienza a tomar un papel más activo en la narrativa, y sus decisiones se vuelven cada vez más cruciales para el desarrollo de la historia. Clara, quien anteriormente había sido un personaje pasivo, se ve ahora enfrentada a decisiones difíciles que cuestionan su moralidad y su lealtad. Cada acción de Clara, cada paso que daba en ese mar de confusión, la alejaba más de la joven ingenua que un día fue. El miedo y la desesperación la habían cambiado. Esta cita refleja el cambio profundo en la personalidad de Clara, quien ya no es la misma joven que se encontraba al margen de los conflictos, sino que ahora se ve obligada a enfrentarlos. Uno de los momentos más reveladores de este capítulo es cuando varios de los personajes descubren las manipulaciones que han sufrido a lo largo de la trama. Las lealtades que parecían firmes se rompen y surgen nuevas alianzas, pero todas basadas en la conveniencia y la supervivencia, más que en la justicia. La lealtad en tiempos de incertidumbre es un espejismo que desaparece cuando más se necesita. Todos buscan lo mismo: sobrevivir. Y en esa búsqueda, la verdad es la primera víctima. Esta cita resume la atmósfera de desconfianza que Galdós pinta con gran maestría en el capítulo. La verdad se vuelve relativa, y lo que parecía un principio sólido se desvanece. La traición se convierte en uno de los temas más recurrentes a medida que la novela avanza, y este capítulo no es la excepción. Las traiciones personales y políticas van de la mano, y los personajes se ven empujados a tomar decisiones que desdibujan las fronteras entre lo moral y lo inmoral. Quien te dice que está contigo, puede ser quien te apuñale cuando menos lo esperes. La traición, como el viento, cambia de dirección sin previo aviso. Esta cita subraya el peligro constante que enfrentan los personajes, quienes, a pesar de sus esfuerzos por mantener una postura ética, se ven arrastrados por las corrientes de la traición y la manipulación. A lo largo de este capítulo, la violencia y la opresión política continúan siendo un telón de fondo que condiciona las vidas de los personajes. Sin embargo, Galdós también presenta una crítica a las instituciones y a la política del momento, mostrando cómo las estructuras de poder se perpetúan a través de la mentira y el abuso. El poder no se mantiene por la justicia, sino por el miedo que se siembra en los corazones de quienes lo desafían. Esta cita refleja la crítica que Galdós hace a un sistema político basado en la intimidación y la represión, donde la moralidad es sacrificada en el altar de la supervivencia política. A medida que la trama avanza, Galdós nos ofrece una visión más pesimista de la lucha por la libertad, ya que los ideales de los personajes se ven constantemente aplastados por las realidades políticas. La nobleza de los primeros movimientos revolucionarios se desvanece ante la evidencia de la corrupción interna que corroe todos los niveles del poder. La libertad, como el viento, no se deja atrapar. Los que la buscan, a menudo la encuentran solo como un eco lejano de lo que alguna vez fue. Esta cita expresa la frustración que los personajes sienten al darse cuenta de que su lucha por un cambio real está siendo socavada por las mismas fuerzas que pretendían derrocar. El capítulo concluye con una reflexión amarga sobre las ilusiones perdidas. Los personajes se ven atrapados en un ciclo de desconfianza, traición y desesperación, y la lucha por la justicia parece cada vez más inalcanzable. Las ilusiones se desvanecen como el polvo al viento. En este mundo, el poder no se conquista con la verdad,
sino con el control de las sombras. Con esta última cita, Galdós deja claro que la lucha por el poder es un campo de batalla donde las virtudes son desplazadas por la manipulación, la mentira y la violencia. Capítulo 7. La desesperación de los corazones. En este capítulo, Benito Pérez Galdós intensifica la trama, centrándose en las emociones internas de los personajes que, ahora más que nunca, se ven desgarrados entre sus ideales y las circunstancias que los rodean. A medida que las intrigas políticas se complican, la desesperación comienza a tomar forma, y las decisiones tomadas con el corazón se ven desbordadas por los vientos de la fatalidad. La lucha por el poder sigue siendo el motor de la historia, pero este capítulo pone en primer plano las emociones humanas, esas que se sienten cuando las opciones parecen escasas y las esperanzas, casi nulas. A través de los ojos de los personajes, Galdós nos permite ver cómo la desesperación se convierte en un hilo conductor. Ya no solo se trata de la lucha por una causa, sino de la lucha interna que enfrenta cada individuo al tratar de mantener su integridad frente a un mundo que parece estar colapsando. La novela, entonces, se aleja un poco del drama político y se convierte en un estudio de las luchas internas de las personas atrapadas en los vaivenes de la historia. La figura de Clara se destaca en este capítulo, ya que es ella quien experimenta el mayor crecimiento en su desarrollo como personaje. Al principio una joven que observaba los eventos desde las sombras, ahora Clara se enfrenta a una realidad que la obliga a tomar decisiones. El temor y la incertidumbre son como dos sombras que persiguen a quienes no se atreven a ser lo que realmente son. Esta cita refleja la lucha interna de Clara, quien, por un lado, siente una gran presión por actuar de acuerdo con los ideales de la revolución, pero, por otro, se ve atrapada por el miedo a las consecuencias de sus acciones. En su mente, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve difusa, y comienza a cuestionarse si sus acciones realmente contribuirán a la causa o si solo alimentarán más la espiral de violencia y sufrimiento. Mientras tanto, Ramón, un personaje que hasta este punto se había mantenido firme en sus creencias, empieza a mostrar signos de desgaste. La constante exposición a la violencia y a la incertidumbre política lo va transformando. La moralidad, pensaba Ramón, es una constante fluctuación, un mar agitado que no deja ver las estrellas de la verdad. Y es en ese mar en el que ahora se encontraba. Esta cita subraya la transformación interna de Ramón, quien comienza a cuestionar los principios en los que alguna vez creyó, a medida que la situación se vuelve más caótica y peligrosa. El desgaste emocional lo lleva a preguntarse si sus decisiones están realmente guiadas por un sentido de justicia o si simplemente está siendo arrastrado por las circunstancias. Por otro lado, el carácter de los antagonistas empieza a adquirir más protagonismo, y sus motivaciones se clarifican. Los personajes que antes parecían ser simples obstáculos en el camino de los protagonistas ahora son presentados como figuras más complejas. Galdós pone de manifiesto que el poder tiene la capacidad de distorsionar las personas, y aquellos que alguna vez se consideraron leales a una causa, terminan siendo traidores sin siquiera reconocerlo. El poder, cuando se posee, es como una llama que consume al que lo toca, sin que él mismo lo sepa. En el camino hacia la cima, la moralidad se quema en la hoguera de la ambición. Esta cita refleja la crítica que el autor hace a aquellos que, buscando el poder a toda costa, terminan sacrificando sus principios y su humanidad. Los personajes que antes parecían ser los héroes de la historia, ahora son víctimas del mismo sistema que supuestamente querían derrocar. La violencia, tanto física como psicológica, continúa siendo una constante en este capítulo. Las heridas no solo son las que se ven, sino también las que se ocultan en lo más profundo del corazón. No hay dolor más profundo que el de un corazón que ha perdido la esperanza, que se ha visto traicionado por aquellos en quienes confiaba. Y es este dolor el que lleva a muchos a tomar decisiones irremediables. Esta cita refleja la profunda desesperación que se apodera de los personajes. La traición y la desilusión son el telón de fondo de sus acciones, y las decisiones que toman están cargadas de una tristeza ineludible. Al mismo tiempo, las contradicciones de la revolución se hacen evidentes. Los ideales de libertad y justicia, que al principio parecían ser el objetivo de todos, empiezan a desmoronarse. La lucha se convierte en una guerra de intereses, donde las motivaciones personales se interponen en el camino de los principios. La revolución, pensaba Clara, ya no es lo que soñábamos. Ha dejado de ser un canto a la libertad para convertirse en un canto a la venganza. Y lo peor es que todos, incluso yo, estamos siendo arrastrados por esta corriente. Con esta cita,
Clara expresa el desencanto que muchos sienten al ver cómo la revolución, que al principio parecía una lucha por el bienestar común, ha derivado en un conflicto personal entre los líderes, donde la venganza y el poder se han convertido en los principales motores de la acción. Este capítulo también pone en evidencia las limitaciones de los personajes en cuanto a su capacidad de acción. A pesar de sus deseos de cambiar el curso de la historia, los personajes se ven atrapados por fuerzas más grandes que ellos mismos. La política, la violencia y la desesperación los arrastran, y las posibilidades de acción se ven reducidas a un mínimo. A veces, pensaba Ramón, uno se enfrenta a un muro invisible, un muro que parece impenetrable, sin que pueda ver el camino para saltarlo. La impotencia es la peor de las sensaciones. Esta cita ilustra el sentimiento de impotencia que permea todo el capítulo. A pesar de sus esfuerzos, los personajes se sienten pequeños e incapaces frente a las grandes fuerzas que los oprimen. El capítulo concluye con una sensación de vaciedad. Los personajes han sido arrastrados por los eventos, y la lucha por un ideal parece más lejana que nunca. En un último intento por encontrar algo de consuelo, Galdós nos recuerda que, aunque la lucha por la justicia parece estar perdida, la humanidad y el deseo de cambio siguen presentes en los corazones de los personajes, aunque de una forma diferente. Aún en la oscuridad, hay una luz que guía a los que no han perdido la esperanza. Quizá, algún día, esa luz ilumine el camino hacia la justicia. Esta cita final ofrece un atisbo de esperanza, sugiriendo que, a pesar de la desesperación, siempre hay un resquicio de luz en el horizonte. Capítulo 8. El viento de la traición. El capítulo 8 marca un giro crucial en la historia. La traición comienza a abrirse paso como una sombra que oscurece a todos los personajes involucrados en el conflicto. Benito Pérez Galdós lleva a los lectores a un terreno pantanoso, donde la lealtad y la justicia son valores que se desvanecen rápidamente. El viento de la traición sopla fuerte y todos, de alguna manera, se ven envueltos en este remolino de desconfianza. A medida que los conflictos políticos alcanzan nuevas alturas, las decisiones tomadas en este capítulo marcarán el destino de muchos. La figura de Clara sigue evolucionando. La joven, atrapada entre los ideales revolucionarios y la traición que se cierne sobre todos, se ve obligada a tomar decisiones difíciles. La traición es como el veneno que se infiltra lentamente, sin que te des cuenta hasta que ya ha hecho su daño. Y el daño es irreparable, pensaba Clara, mirando a los ojos de aquellos en quienes alguna vez confió. Esta cita es representativa de la lucha interna que Clara enfrenta, ya que empieza a dudar de las personas que la rodean. En su mente, las sombras de la traición se hacen cada vez más claras, y eso pone en peligro sus propias creencias y principios. La joven se ve atrapada, pues el amor por su país y sus ideales comienza a chocar con las realidades de un conflicto mucho más sucio de lo que ella había imaginado. Al mismo tiempo, Ramón se enfrenta a la cruda realidad de las consecuencias de sus propias decisiones. El hombre que alguna vez fue un firme defensor de la causa revolucionaria ahora se ve atrapado en la maraña de intereses personales y traiciones. Cuando uno empieza a dudar de su causa, es porque ya ha perdido la lucha. Ramón lo sabía, pero aún no se atrevía a enfrentar la verdad. En el fondo, ya había entregado su alma al desengaño. Esta cita refleja el desmoronamiento interno de Ramón. Ya no se ve a sí mismo como un héroe, ni como un líder de la causa. La ambición de poder, la corrupción de sus propios ideales y la traición de aquellos a quienes consideraba aliados lo han dejado exhausto y derrotado. El peso de sus decisiones empieza a ser insoportable, y se encuentra frente a una encrucijada que no sabe cómo resolver. Mientras la desconfianza y la traición se expanden, también lo hace la violencia. El conflicto se convierte en una lucha sin cuartel, y la política ya no se trata de ideales, sino de supervivencia. Galdós describe cómo los soldados y los líderes políticos se convierten en piezas de un juego donde la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse. La violencia se propaga como una epidemia. La violencia se apodera de las almas, pensó Ramón. El que la usa, la lleva dentro. Y los que son víctimas de ella, llevan esa marca de por vida. Esta cita refleja el profundo impacto psicológico que la violencia tiene en los personajes. Ya no se trata solo de luchas externas, sino de cómo los personajes se ven transformados por las experiencias que viven. La violencia no solo hiere físicamente, sino que también deja cicatrices en la psique, cambiando la forma en que los personajes se relacionan con el mundo y entre sí. Además,
Las figuras políticas que antes eran vistas como las líderes de la revolución empiezan a mostrar su verdadera naturaleza. La lucha por el poder se convierte en una guerra de intereses personales, y lo que parecía un movimiento por la libertad y la justicia se está transformando rápidamente en una lucha por el control absoluto. La revolución se ha convertido en una lucha por el poder, no por la libertad, pensó Clara. Y eso me duele, porque es la misma lucha que en el otro bando. Esta cita de Clara refleja el desengaño que siente al ver cómo la lucha por la libertad, que en sus ojos era un fin noble, se ha pervertido por la ambición de los líderes de ambos bandos. Los ideales de libertad y justicia se disuelven en la sed de poder, y lo que parecía una causa común se convierte en una guerra de egos. Mientras tanto, el conflicto externo sigue desarrollándose y la violencia sigue tomando forma. El escenario se llena de escenas de tensión y enfrentamientos, pero es el conflicto interno de los personajes lo que realmente da peso al capítulo. Las emociones humanas están al centro de la narrativa. La traición, la desesperación, la pérdida de fe y los dilemas morales que surgen son los motores que impulsan a los personajes, incluso más que los eventos políticos que parecen tan incontrolables. El capítulo 8 también subraya el aislamiento de los personajes. Cada uno de ellos lucha solo con sus demonios internos. La comunidad y la camaradería que alguna vez existió se han desvanecido, y lo único que queda es la lucha individual por sobrevivir en un mundo que ya no tiene sentido. Los personajes se sienten atrapados en un laberinto de dudas, temores y traiciones, y la idea de esperanza parece haber quedado atrás. En una reflexión final de Clara, ella observa: el sol ya no brilla de la misma manera, y aunque el día continúa, siento que hemos llegado al final. Y no hay vuelta atrás. Con esta cita, Clara expresa la sensación de pérdida que prevalece en este capítulo. La guerra y la traición han alterado irreversiblemente su visión del mundo, y la esperanza de una solución pacífica parece más lejana que nunca. El capítulo termina con un sentimiento de desesperanza, mientras la guerra avanza y la corrupción de los ideales se torna cada vez más evidente. Los personajes se encuentran atrapados en un ciclo de violencia y traición del que no pueden escapar. A medida que la historia se desarrolla, la trama toma un giro hacia un desenlace inevitable, pero el camino que recorrerán los personajes se llenará de dilemas internos que pondrán a prueba su humanidad. Capítulo 9. El desenlace de las mentiras. El capítulo 9 es una consolidación del caos que ha venido gestándose a lo largo de la novela. Con la traición aún latente y los ideales revolucionarios siendo pisoteados por la realidad, los personajes se encuentran en una encrucijada sin salida. Benito Pérez Galdós no da tregua, y la tensión sigue creciendo a medida que las mentiras, las manipulaciones y las falsas promesas emergen como los motores que mueven a los personajes hacia su propio destino. El sueño de la libertad parece desvanecerse como una quimera, y lo que queda es un mundo desmoronado por la desconfianza. La figura de Clara, que había sido un faro de esperanza y principios en los primeros capítulos, se ve ahora profundamente marcada por la duda y la desilusión. Mientras observa a los hombres y mujeres que la rodean, Clara no puede evitar pensar que todos están atrapados en una red de mentiras. No hay verdad en este mundo, se dijo Clara, todo es una máscara, y cuando la tiras, solo encuentras podredumbre. Y yo no puedo vivir en la mentira. Esta cita refleja el sentimiento de pérdida que Clara experimenta al darse cuenta de que los ideales de justicia y libertad, por los que alguna vez luchó, no son más que sombras. Clara se siente cada vez más sola, pues ve que la honestidad y la integridad son cada vez más raras, y lo que alguna vez fue una causa justa se ha corrompido irremediablemente. Por otro lado, Ramón sigue siendo un personaje central, pero en este capítulo se enfrenta a su propio derrumbe moral. Lo que comenzó como una lucha por la libertad se ha transformado en un conflicto donde las mentiras se entrelazan con las decisiones que toma. Él mismo es consciente de que ha sido partícipe de un proceso de corrupción que no puede detener. He caminado tan lejos por este sendero, que ya no sé si hay vuelta atrás, pensó Ramón. He mentido tanto que ya no reconozco la verdad. ¿En qué momento me perdí? Con estas palabras, Ramón da voz a una de las grandes tragedias de su vida, la pérdida de sí mismo en el proceso de seguir una causa que ya no tiene sentido. Las mentiras y la traición no solo lo han distanciado de los demás, sino también de su propia esencia. La culpa lo consume, pero no sabe cómo redimir sus acciones. A medida que la guerra y el conflicto político continúan, la violencia se convierte en la única respuesta que parece viable. La lucha por el poder es brutal, y Galdós describe con detalle cómo los hombres se ven atrapados en una espiral de violencia.
El capítulo está lleno de escenas crudas, donde los ideales de libertad se pierden en medio de los disparos y las explosiones. La libertad es un sueño que se deshace en las manos, pensaba Clara mientras veía el humo de la batalla ascender al cielo. Nada queda de ella, solo la destrucción. Esta cita refleja el desmoronamiento de los principios revolucionarios. Lo que al principio parecía un movimiento lleno de esperanza se convierte ahora en una lucha sin sentido, donde los ideales son sacrificados por la supervivencia. La traición continúa siendo un tema recurrente. Los aliados de ayer ahora son enemigos, y los enemigos de ayer se convierten en aliados, pero siempre con un trasfondo de desconfianza y calculada estrategia. El ambiente está cargado de una tensión palpable, donde cada palabra, cada acción, tiene el potencial de desatar una serie de consecuencias catastróficas. Hoy, incluso la palabra amistad es sospechosa, pensó Ramón mientras observaba a su alrededor. No hay nada más falso que las promesas de un político. Esta cita refleja el cinismo que se ha apoderado de los personajes, y cómo la traición se ha infiltrado incluso en los lazos más personales. Ya no se puede confiar en nadie, ni siquiera en los propios ideales, y la política se convierte en un juego de máscaras donde lo único que importa es el poder. Clara, a pesar de su creciente desilusión, sigue siendo un personaje que busca encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, es consciente de que esa luz es cada vez más difícil de encontrar. Siento que el mundo se está apagando a mi alrededor, pensó Clara. Pero tengo que seguir adelante, aunque no sé si todavía hay algo por lo que luchar. Con estas palabras, Clara expresa la lucha interna que está viviendo. Aunque está consciente de que sus ideales están siendo corrompidos, su deseo de seguir adelante, de luchar por lo que una vez creyó, la impulsa a continuar. Pero cada vez le resulta más difícil encontrar razones para seguir luchando. Mientras tanto, la situación política empeora. Los líderes revolucionarios y los soldados ya no se enfrentan solo con sus armas, sino también con sus mentiras y sus manipulaciones. Los acuerdos de paz y las promesas de unidad parecen vacíos, y las acciones de aquellos que prometen un futuro mejor solo sirven para alimentar el caos. La corrupción política está a la vista de todos, y el pueblo comienza a cuestionar el verdadero propósito de la revolución. ¿De qué sirve luchar por la libertad si al final solo encontramos más cadenas?, se pregunta Clara, con una angustia palpable en su voz. Esta cita muestra la desesperanza que comienza a apoderarse de todos. La libertad, que alguna vez fue el objetivo más noble, ahora parece una ilusión. La lucha, que debía ser por la justicia, se ha convertido en una lucha por el control. A medida que el capítulo llega a su fin, los personajes se ven confrontados con la cruda realidad de la guerra y la política. No hay salvación, no hay una salida clara, solo un futuro incierto donde la mentira y la traición son las fuerzas dominantes. Los ideales que una vez los guiaron se han desvanecido, y lo único que queda es la lucha por sobrevivir en un mundo que ya no tiene espacio para la verdad. Capítulo 10. La oscuridad de la conspiración. El capítulo 10 marca un giro dramático en la trama, al ahondar en las sombras de la conspiración que han comenzado a tomar forma dentro de la misma estructura del poder. Benito Pérez Galdós profundiza en el desmoronamiento de los ideales, el avance de la corrupción y el estrechamiento de las relaciones humanas, mientras la sombra de la conspiración política se extiende por todos los rincones. La lucha por la libertad ha dejado de ser una causa noble para convertirse en un tablero de ajedrez donde cada movimiento está dictado por intereses ocultos. En medio de todo esto, Clara sigue siendo un faro de esperanza, pero ahora esa esperanza comienza a desmoronarse a medida que toma conciencia de la magnitud de la mentira que la rodea. Toda esta lucha, todo este sacrificio, ¿acaso ha servido para algo?, piensa Clara, reflejando su creciente frustración. Esta cita ilustra perfectamente el dilema interior de Clara. Su confianza en los ideales revolucionarios se desvanece a medida que observa las estrategias maquiavélicas que juegan los que una vez consideró sus aliados. La desilusión se convierte en su mayor enemigo, pues se siente atrapada entre la esperanza de un futuro mejor y la cruda realidad que enfrenta. Clara ha estado luchando no solo contra el enemigo externo, sino también contra la traición interna de aquellos que una vez creyeron en la misma causa. Por su parte, Ramón se encuentra cada vez más desorientado en medio del caos político. La conspiración, que en un principio parecía lejana y ajena a su vida, ahora se acerca a él de manera directa. La intriga y el misterio de las maquinaciones políticas comienzan a afectarlo, y sus propios principios se ven puestos a prueba.
He luchado contra los enemigos visibles, pero ahora me enfrento a un enemigo invisible que viene desde dentro, reflexiona Ramón, consciente de que su lucha es mucho más complicada de lo que había imaginado. Con estas palabras, Ramón expresa el grado de corrupción y traición que se ha infiltrado en los círculos más cercanos a él. La lucha por la libertad ahora es una lucha por mantener la integridad, y cada decisión que toma lo acerca más a un punto sin retorno. En este capítulo, las estrategias políticas se vuelven cada vez más complejas y las alianzas más frágiles. Los intereses particulares se anteponen a la lucha común, y lo que parecía ser un esfuerzo colectivo por lograr la libertad se transforma en una guerra de intereses personales. La manipulación política alcanza nuevas alturas, y los líderes que inicialmente luchaban por el pueblo ahora buscan mantener su propio poder a toda costa. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, se pregunta Ramón mientras observa a sus compañeros de lucha. La lucha por la libertad ha mutado en una lucha por el poder, y no sé si aún vale la pena seguir. Esta cita muestra cómo Ramón llega a un punto de reflexión sobre lo que alguna vez fue un sueño noble. El ideal de la libertad se ha convertido en una máscara para encubrir los intereses de los poderosos. A lo largo de este capítulo, Galdós también pone énfasis en los mecanismos de la conspiración. La creación de falsas promesas, los rumores que se esparcen entre los revolucionarios, y la desconfianza generalizada hacen que cada decisión que se tome tenga un precio. Clara comienza a cuestionarse sobre la sinceridad de todos los que la rodean. Cada palabra esconde una intención, cada gesto es una señal de traición, piensa Clara, al observar cómo los líderes revolucionarios se vuelven cada vez más oscuros en sus intenciones. La conspiración que se cierne sobre la vida de los personajes ya no es solo una cuestión política, sino una guerra psicológica, donde la manipulación mental y emocional es una herramienta más de los poderosos. A medida que el capítulo avanza, el lector siente que las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, pero de una manera dolorosa. Las decisiones tomadas en el pasado, las promesas rotas, las traiciones pasadas, todo empieza a emerger en un desenlace que se vislumbra sombrío. Galdós construye este escenario con una maestría que atrapa al lector, llevándolo a reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad de los ideales en un mundo lleno de engaños y corrupciones. ¿Qué queda de los ideales cuando la mentira se convierte en nuestra única aliada?, se pregunta Clara mientras observa los rostros de aquellos que alguna vez consideró sus compañeros. Esta cita revela una de las lecciones más duras del capítulo. Cuando la mentira se infiltra en las estructuras de poder, los ideales se vuelven irreconocibles. Clara, con el corazón destrozado por la traición de aquellos en quienes confiaba, se enfrenta al dilema de seguir luchando por algo que parece haberse perdido en el camino. La conspiración se va cerrando alrededor de los personajes, y la guerra de poder parece no tener fin. Cada paso que dan los protagonistas los acerca más a un futuro incierto, donde las traiciones, las mentiras y las intrigas políticas definen el curso de los eventos. Galdós, con su aguda mirada crítica hacia la política y la sociedad de su época, deja claro que el poder tiene un precio, y que la verdad es la mayor víctima en este proceso. Al final de este capítulo, los personajes se encuentran en una encrucijada, incapaces de encontrar una salida clara, atrapados por las decisiones que ellos mismos han tomado. Capítulo 11. La hora decisiva. En este capítulo, la tensión alcanza su punto culminante. El peso de las decisiones pasadas comienza a hacerse insostenible para los personajes, quienes se ven atrapados entre la lealtad a sus principios y la necesidad de sobrevivir en un entorno de creciente violencia y desesperación. La conspiración ya no es un rumor, sino una amenaza palpable que se cierne sobre todos los que alguna vez lucharon por la libertad. Cada uno de los personajes principales se enfrenta a la misma pregunta angustiante: ¿qué hacer cuando las opciones son igualmente dolorosas? Clara, que había sido un símbolo de esperanza, empieza a dudar de la efectividad de la lucha en la que se ha embarcado. Cada día que pasa siento que la libertad se aleja más de nosotros, y que la justicia se disuelve como humo en el aire, reflexiona en voz baja mientras observa el caos que se ha desatado a su alrededor. Esta cita refleja el creciente escepticismo de Clara, quien, a pesar de su valentía, empieza a ver que la causa que abrazó con tanta pasión ya no tiene las mismas bases de honor y verdad que en sus primeros días de lucha. La situación ha cambiado radicalmente y, con ella, la percepción de lo que una vez fue una causa noble. En su lugar, la corrupción y la traición se apoderan de los ideales. Ramón, quien hasta ahora había mantenido una postura firme, también comienza a ver cómo todo lo que había construido se desmorona. ¿Hasta qué punto soy responsable de todo esto? ¿Hasta qué punto mis decisiones han conducido a este desastre?,
Se pregunta, sintiendo una profunda culpa por haber sido parte del proceso que ha llevado a la rebelión hacia un callejón sin salida. La autocrítica de Ramón, quien había sido uno de los líderes más destacados de la lucha, pone en evidencia la fragilidad de los ideales humanos y el peso que conlleva el liderazgo en tiempos de conflicto. Esta reflexión subraya la paradoja de la lucha por la libertad. Aquellos que pelean por ella se ven atrapados en las redes de la misma opresión que inicialmente intentaron destruir. La traición se hace más evidente en este capítulo. Los líderes de la conspiración, que en un principio se habían unido con la promesa de un futuro mejor para el pueblo, se revelan ahora como actores egoístas, dispuestos a sacrificar cualquier principio por el poder. La verdad es lo primero que se olvida cuando se lucha por el poder, y lo último que se recuerda cuando ya se ha conseguido, dice uno de los personajes secundarios, cuya presencia cobra más importancia conforme la historia avanza. Esta frase no solo denuncia la corrupción moral de los líderes revolucionarios, sino que también apunta a una de las grandes críticas de Galdós, la traición a los ideales en nombre del poder. Los personajes se ven rodeados por un panorama cada vez más desesperante. Las traiciones se multiplican, las alianzas se rompen con rapidez, y la desconfianza se convierte en la moneda más valiosa. Nunca imaginé que los hombres que luchaban a mi lado fueran capaces de cambiar tan rápidamente, dice Clara, abrumada por la rapidez con la que los aliados se convierten en enemigos. Esta cita refleja el cambio radical que experimentan los personajes a medida que van descubriendo las verdaderas intenciones de aquellos con los que habían compartido ideales y sueños. La guerra ya no es una cuestión de lucha por la libertad, sino una batalla por el poder y la supervivencia. El capítulo también pone énfasis en el desgaste emocional que sufren los protagonistas. La lucha por la libertad, que antes los unía, ahora se ha convertido en una lucha solitaria. Clara, Ramón y los demás personajes se sienten cada vez más aislados, atrapados por sus propias decisiones. La división dentro del movimiento revolucionario llega a su punto álgido, y la sensación de traición se apodera de todos los que alguna vez creyeron en el poder de la unidad. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué hemos permitido que todo se desmorone?, se pregunta Ramón, quien, al igual que Clara, se siente desconectado de las aspiraciones de antaño. A través de estos dilemas, Galdós muestra cómo los ideales pueden corromperse rápidamente cuando la lucha por el poder se convierte en la prioridad. Los personajes se ven obligados a elegir entre seguir luchando por algo que ya no reconocen o abandonar la causa por completo, lo que parece aún más doloroso. Esta es la gran crisis que enfrentan los protagonistas, un dilema moral y ético que los lleva a cuestionar la validez de todo lo que han hecho hasta el momento. El capítulo concluye con un momento de reflexión silenciosa por parte de Clara y Ramón. Después de todo lo que ha sucedido, ambos se encuentran en un punto de no retorno, donde las decisiones que tomen no solo afectarán a sus vidas, sino también al destino de la revolución. El futuro se nos presenta incierto, pero aún tenemos una opción, dice Clara, mientras observa los restos de lo que una vez fue un movimiento de esperanza. Este comentario es un recordatorio de que, a pesar de todo, los personajes aún conservan una chispa de esperanza, aunque ya no en los ideales que los impulsaron, sino en su propia capacidad para decidir el rumbo de sus vidas. Capítulo 12. La última llama. El capítulo 12 del Terror de 1824 nos lleva a una etapa crítica de la narrativa, donde los personajes se enfrentan a la desesperanza y la contradicción de sus decisiones pasadas. Tras una serie de traiciones y conflictos internos, los ideales de libertad, justicia y lucha por un futuro mejor se disuelven, dejando a los protagonistas al borde de una crisis existencial. Este capítulo refleja la lucha interna de cada uno de los personajes, particularmente Clara y Ramón, quienes, aunque siguen adelante, se sienten atrapados en un mar de desilusión y desesperanza. La figura de Clara se ve profundamente afectada por la descomposición de los ideales que en un principio motivaron su lucha. Su carácter fuerte y decidido empieza a mostrar fisuras, pues enfrenta la cruda realidad de que los sacrificios y esfuerzos por los que había luchado se han desvanecido en medio de la corrupción. ¿Todo lo que hemos hecho, ha valido la pena?, se pregunta Clara con tono melancólico. Esta cita refleja la desilusión de Clara, que ahora empieza a cuestionarse si la lucha por la libertad realmente ha tenido algún propósito más allá de alimentar las ambiciones de unos pocos. Su incertidumbre muestra la dolorosa transición de un espíritu rebelde hacia la amarga aceptación de una derrota moral. Ramón, por otro lado, se encuentra atrapado en un círculo vicioso de culpa y reflexión. A medida que la revolución se desmorona a su alrededor, la culpa de haber tomado decisiones equivocadas pesa sobre su alma.
¿Quién soy ahora? ¿Un hombre que alguna vez luchó por la libertad, o simplemente otro prisionero de la ambición que corrompe incluso a los más ideales? Se pregunta Ramón en un momento de soledad. Esta cita revela su creciente frustración y la crisis de identidad que enfrenta. Ramón, al igual que Clara, comienza a dudar de sus propios motivos y se pregunta si realmente tiene algún control sobre los eventos que lo rodean. El peso de las decisiones pasadas parece haberlo marcado de tal manera que la libertad que una vez anheló se le presenta ahora como una fantasía. La atmósfera de este capítulo está impregnada por una creciente sensación de desesperanza. La guerra política ya no es una lucha por la libertad, sino una serie de movimientos desesperados por sobrevivir. Los personajes que antes se unieron bajo una causa común ahora se encuentran divididos, enfrentándose a un enemigo más abstracto, la corrupción interna y la traición. Las promesas de un futuro mejor se han desvanecido en el aire, dejando solo la lucha por el poder y la supervivencia. Uno de los momentos más reveladores del capítulo es cuando Clara reflexiona sobre la levedad de los ideales. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos al creer que el mundo cambiaría con solo nuestra voluntad? ¿Acaso no es cierto que el hombre está destinado a la misma lucha constante y vacía, sin importar cuántas veces intente redefinir su destino? Se pregunta mientras observa las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. Esta cita resume el tema central del capítulo: la inevitable contradicción que surge cuando los ideales se ven aplastados por las realidades del poder y la naturaleza humana. La lucha por la libertad se ha transformado en una batalla por el poder, y la esperanza ha sido sustituida por una resignación amarga. Ramón, por su parte, se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. En un momento de reflexión solitaria, dice: «Lo que hemos construido en este tiempo, ¿es realmente nuestra obra, o somos solo piezas más en un juego más grande que no comprendemos?». Esta cita refleja el sentimiento de desorientación que lo consume. La lucha por la libertad ya no es una causa noble, sino una pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande, gobernado por intereses ocultos y manipulaciones. Ramón comienza a darse cuenta de que ha sido parte de un juego mucho más complejo que el que alguna vez imaginó. La guerra interna entre los personajes se intensifica en este capítulo, ya que la traición se vuelve más palpable. Se hace evidente que algunos de los aliados de los protagonistas no son más que actores dispuestos a traicionar a cualquier costo para mantenerse en el poder. Clara, al darse cuenta de que no puede confiar ni siquiera en aquellos que alguna vez consideró compañeros de lucha, siente como su mundo se derrumba lentamente. ¿Cómo podemos seguir luchando, cuando ya hemos perdido lo más importante, la confianza en los demás?, se pregunta, mientras observa a aquellos a su alrededor actuar en su propio beneficio. Uno de los momentos más desgarradores del capítulo ocurre cuando Clara, en un acto de desesperación, se enfrenta a una difícil decisión. Se le presenta la oportunidad de abandonar la lucha y huir hacia un lugar donde pueda encontrar paz, o seguir luchando a pesar de la certeza de que todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido en vano. En este momento, la pregunta de la libertad se vuelve casi una trampa, pues se ha despojado de su significado original. ¿Es realmente libertad lo que buscan, o simplemente un escape de la pesadilla en la que se han sumergido? Si esto es lo que significa la libertad, ¿quién querría ser libre?, reflexiona Clara mientras contempla la desolación que la rodea. Esta cita pone de manifiesto la paradoja de la lucha por la libertad. Aunque los personajes han luchado por ella, la realidad de lo que implica obtenerla se les presenta como algo vacío y doloroso. La libertad ya no parece ser un objetivo noble, sino una carga que ya no pueden soportar. Ramón, al ver a Clara y a los demás caer en una espiral de desesperanza, se enfrenta a la misma decisión: seguir luchando por un futuro incierto, o rendirse a la realidad de lo que se ha convertido la revolución. Su dilema final se ve marcado por una profunda crisis de fe y esperanza. ¿Dónde se encuentra la verdadera libertad, si no podemos siquiera salvarnos a nosotros mismos?, se pregunta. El capítulo concluye con una imagen desgarradora. Clara, al borde de la desesperación, se encuentra frente a un horizonte incierto, preguntándose si alguna vez habrá una salida de esta lucha interminable. Las últimas palabras del capítulo nos dejan con una sensación de vacío y desesperanza. La última llama de esperanza se apaga ante la frialdad de la traición. Capítulo 13. La oscuridad de la verdad. El capítulo 13 del Terror de 1824 nos sumerge aún más en las profundidades de la desesperanza, donde los personajes se enfrentan a la dura realidad de que los sueños que alguna vez alimentaron su lucha ahora son nada más que fantasías rotas. El futuro que imaginaron con esperanza se ha desmoronado,
y lo que parecía un camino hacia la libertad se convierte en un laberinto oscuro sin salida. A medida que las tensiones internas crecen, las mentiras y traiciones se destapan, lo que aumenta la atmósfera de caos y desesperación. Este capítulo comienza con un giro en la narrativa que cambia el curso de los acontecimientos. Clara, quien ya había llegado a la conclusión de que la lucha por la libertad era una causa perdida, se encuentra con un antiguo compañero de lucha, Alfonso, un hombre que una vez compartió sus ideales y cuya traición ahora pesa sobre ella. El reencuentro entre ambos personajes es tenso, ya que la desconfianza reina entre ellos. No sé si lo que alguna vez creímos en común fue una mentira de principio a fin o si fuimos nosotros los que fallamos al buscar lo que ya nunca existiría, dice Clara con un tono de tristeza profunda. Esta cita refleja el vacío emocional que siente, pues ahora es incapaz de distinguir entre los ideales por los que luchó y la corrupción que ha invadido incluso a aquellos en quienes confiaba. Alfonso, por su parte, no tarda en mostrar su arrepentimiento, pero sus palabras están teñidas de cinismo. No es que los ideales hayan sido falsos, Clara. Es que la verdad siempre fue más amarga de lo que esperábamos. La lucha no era por la libertad, sino por sobrevivir, responde con tono grave. Esta cita resume la cruda visión de Alfonso. La revolución, en sus ojos, nunca fue una lucha por la justicia, sino por el poder y la supervivencia. Los ideales de libertad y justicia han sido reemplazados por una guerra sucia, donde la verdad se ha distorsionado y la moral ha quedado atrás. La tensión entre Clara y Alfonso crece cuando, al compartir sus experiencias, se dan cuenta de que ambos han sido víctimas de la misma corrupción. La guerra por la libertad ha sido reemplazada por una lucha por el control, y lo que alguna vez fue un sueño de justicia se ha convertido en una pesadilla donde todos los sacrificios parecen haber sido en vano. ¿Qué nos queda, después de todo? Solo las ruinas de lo que pensábamos que podíamos cambiar, reflexiona Clara. Esta cita refleja la amarga resignación que ambos sienten al comprender que lo que alguna vez fue un sueño de libertad se ha convertido en una lucha por la supervivencia en un mundo que ya no tiene espacio para la esperanza. El capítulo sigue desarrollándose con más confrontaciones entre los personajes, mientras sus emociones se intensifican y las mentiras y las verdades ocultas salen a la luz. Ramón, quien ha estado presente a lo largo de toda la narrativa, se enfrenta ahora a una verdad dolorosa. La lucha por la libertad no solo ha sido inútil, sino que ha provocado más sufrimiento del que jamás imaginó. En un momento de introspección, Ramón se pregunta, si esto fue lo que nos trajo la libertad, ¿era mejor vivir en la oscuridad y la ignorancia que enfrentarse a esta verdad? Esta cita destaca el dilema central del capítulo, la brutalidad de la verdad, que es más difícil de soportar que la propia lucha por la libertad. La imagen de Ramón perdiendo su fe en la revolución es central en este capítulo. El peso de las decisiones pasadas y las consecuencias de sus actos lo han dejado sumido en un mar de dudas y arrepentimiento. Mientras camina por un campo desolado, se le aparece la figura de un antiguo líder revolucionario, un hombre que, en su juventud, inspiró a muchos con su discurso sobre la libertad. Este líder, sin embargo, ahora está marcado por la traición y el desgaste de la guerra. El sueño de libertad es como el viento, Ramón. Lo perseguimos, pero siempre se nos escapa, y cuando creemos que lo hemos tocado, nos da la espalda, le dice este líder en una conversación sombría. Esta cita subraya la fragilidad de los ideales y la incapacidad de las personas para sostenerlos a largo plazo. Este encuentro sirve como un punto de inflexión para Ramón, quien, al escuchar las palabras del líder, comienza a entender que la verdadera lucha no era solo por la libertad, sino por el control de la narrativa misma. ¿Y si nunca luchamos por lo que realmente queríamos? ¿Y si todo fue solo una farsa, una gran mentira que nos hemos contado a nosotros mismos? Reflexiona Ramón. La duda comienza a consumirlo, y su fe en la revolución se desmorona como un castillo de naipes. Mientras tanto, Clara sigue luchando con su propia crisis emocional. En este capítulo, el dolor de la desilusión se refleja en sus acciones. Cada vez más consciente de que ha perdido lo más importante, la confianza en los demás, se aleja de aquellos que aún luchan, buscando su propia redención en la soledad. La verdad se ha desnudado, y ya no hay nada más que hacer. Si esto es lo que hemos logrado, entonces quizás es hora de dejar ir todo, dice Clara, con la mirada fija en el horizonte. Esta cita destaca la magnitud de su desilusión y el sentido de pérdida que la acompaña a lo largo del capítulo. El capítulo culmina con una reflexión sombría. Los personajes han llegado a la conclusión de que la libertad, tal como la imaginaron, nunca fue posible. La verdad de la revolución, tal como la ven ahora,
es que fue solo un juego de poder, donde la esperanza y la justicia fueron sacrificadas en aras de una victoria que nunca llegó. En un último acto de desesperanza, Clara y Ramón se encuentran por última vez, mirando el mismo horizonte, conscientes de que lo que alguna vez les dio propósito ya no existe. La oscuridad de la verdad ha apagado la última chispa de esperanza, dice Clara, con voz quebrada. El capítulo termina con una sensación de cierre, pero también de inquietud, pues aunque los personajes han llegado a la conclusión de que la lucha por la libertad ha sido en vano, siguen atrapados en un mundo donde no hay salida fácil. La verdad que finalmente han enfrentado es aún más aterradora que la propia lucha que emprendieron. Capítulo 14. La resignación del caído. El capítulo 14 del Terror de 1824 comienza con una atmósfera de quietud y desesperanza. Los personajes se encuentran en un punto de no retorno, donde las luchas pasadas ya no tienen significado y los recuerdos de los ideales de libertad se han desvanecido. La historia de este capítulo es, ante todo, la de una resignación profunda ante la dureza de la realidad que han enfrentado. Clara, quien en los primeros capítulos fue una defensora apasionada de la causa, ahora se encuentra completamente desilusionada. En sus momentos de reflexión, se da cuenta de que la lucha que emprendió no solo fue inútil, sino que la ha llevado a un vacío emocional del que no sabe cómo salir. Todo lo que alguna vez creímos noble se ha corrompido. Y ahora, aquí estamos, atrapados entre las ruinas de nuestros propios sueños, dice Clara mientras observa el horizonte, sabiendo que no hay retorno a lo que fue. La imagen de Clara se vuelve cada vez más sombría, una mujer marcada por las cicatrices de una lucha que la dejó sin esperanza. En este capítulo, su cansancio es evidente, no solo físico, sino también emocional. Ya no puede mirar al pasado sin ver el eco de sus propios errores. ¿Era esto lo que queríamos? ¿O simplemente nos dejamos llevar por la corriente, como ciegos en medio de la tormenta? Reflexiona con voz quebrada. Esta cita refleja la lucha interna de Clara, quien ahora no sabe si fue víctima de un sistema corrupto o si ella misma fue la que falló. Mientras tanto, Ramón también atraviesa su propia crisis. En sus momentos de soledad, se enfrenta a la verdad de que la revolución, como la entendieron, nunca fue más que una ilusión. La revolución fue un sueño, pero no un sueño de libertad. Fue un sueño de poder, de control. Y, al final, todos fuimos juguetes en manos de aquellos que nunca creyeron en la causa, dice Ramón en voz baja, como si al pronunciar esas palabras, estuviera exorcizando sus propios demonios. La historia se desarrolla entre conversaciones tensas entre los personajes. Mientras que Clara está dispuesta a dejarlo todo atrás, Ramón parece atrapado en la necesidad de entender el significado de su lucha. Los diálogos entre ambos se vuelven cada vez más crudos, como si no quedara espacio para la diplomacia o la esperanza. ¿Qué hemos hecho, Clara? ¿Qué hemos logrado? A veces me pregunto si esta lucha tenía algún propósito real o si simplemente fuimos marionetas de un destino que no controlamos, reflexiona Ramón, cuyo tono revela el vacío de su alma. La figura de Alfonso, quien había sido un compañero cercano en la lucha, regresa en este capítulo, aunque ya no como un líder carismático, sino como un hombre roto. Ya no soy el hombre que era antes. He visto demasiado, he perdido demasiado, dice Alfonso en su reencuentro con Clara. Este encuentro subraya el tema de la transformación, en la que los personajes ya no son quienes eran cuando comenzaron su lucha. El tiempo y las pérdidas los han cambiado irremediablemente. La guerra nos ha dejado cicatrices que no se curan, Clara, agrega Alfonso, una reflexión que encapsula la tragedia de aquellos que se ven atrapados por la misma lucha que antes creían justa. Alfonso y Clara, en su conversación, expresan una comprensión compartida de que la libertad, tal como la entendieron, ya no existe. La libertad que perseguíamos solo existía en nuestras mentes, nunca en la realidad, dice Clara, con una amargura palpable en su voz. Esta cita refleja el proceso de desilusión de los personajes, quienes se dan cuenta de que la revolución no les ofreció la justicia prometida, sino solo una serie de engaños y traiciones que los dejaron más vacíos que antes. El regreso de Alfonso también representa el retorno de una parte del pasado que nunca logró concretarse. La narrativa se hace cada vez más introspectiva, mientras los personajes luchan con la aceptación de que lo que queda es la verdad amarga, esa que ya no pueden ignorar. Al final, todo es una cuestión de supervivencia. Nos quedamos con lo que podemos salvar, y si la verdad duele, al menos tenemos la paz que viene con aceptarla, dice Alfonso, como un susurro resignado a la fatalidad que los ha marcado. El capítulo avanza hacia una reflexión final,
cuando Ramón y Clara se encuentran frente a las ruinas de lo que alguna vez fue una comunidad unida por la causa de la libertad. Ahora solo queda el despojo de los ideales y la constante lucha por sobrevivir en un mundo que se ha vuelto implacable. La revolución se llevó nuestras almas, nuestras esperanzas. Pero ahora, lo único que tenemos es la amargura de saber que todo fue en vano, dice Clara, con voz firme, aunque vacía de todo entusiasmo. La conclusión de este capítulo es un momento de quietud emocional. Los personajes, finalmente, se resignan al hecho de que la lucha por la libertad fue solo una ilusión, y que la verdadera guerra ha sido siempre con ellos mismos. Las palabras finales del capítulo, la libertad ya no es lo que buscábamos, sino lo que hemos perdido para siempre, reflejan la pérdida de los sueños de una generación, ahora atrapada en una cruel realidad de derrotas, traiciones y desilusiones. Capítulo 15. La despedida de la esperanza. El capítulo 15 del Terror de 1824 marca el final de un viaje emocionalmente devastador. Los personajes, que alguna vez compartieron un sueño de libertad, ahora se encuentran frente a un futuro incierto y lleno de sombras. Es el capítulo de la reflexión final, donde los ideales se desvanecen y las cicatrices de las luchas pasadas se convierten en un recordatorio constante de las vidas perdidas, las esperanzas rotas y los sacrificios sin recompensa. Clara se encuentra nuevamente sola en sus pensamientos. El tiempo y la guerra han hecho mella en ella, y la persona que antes era firme en sus convicciones ahora se ve atrapada en una espiral de dudas y pesar. El mundo sigue girando, y nosotros aquí, atrapados en el recuerdo de algo que nunca existió, piensa, mientras observa el paisaje gris que se extiende ante ella, símbolo de la desolación que siente en su corazón. La cita refleja no solo la desilusión de Clara, sino también la del lector, quien ha seguido la caída de la protagonista desde sus días de lucha hasta este momento de desesperanza. El desmoronamiento de las esperanzas no es solo un tema para Clara, sino también para Ramón. El hombre que una vez fue el motor de la rebelión ahora es un hombre quebrado, que ya no tiene la energía ni el deseo de luchar. Lo perdimos todo, Clara. Y lo peor es que nunca supe si lo que queríamos era la libertad o el poder. Nos convertimos en lo que juramos destruir, reflexiona Ramón, con una tristeza profunda en su voz. Esta cita refleja el conflicto interno de Ramón, quien se da cuenta de que la revolución no fue más que una lucha por el control, no por la justicia que pensaba estar buscando. Los ecos de sus palabras resuenan en la mente de Alfonso, quien también se encuentra al final de su propio viaje. En su corazón, la lucha no solo ha arrasado con sus ideales, sino también con su humanidad. He perdido más de lo que podía imaginar, dice Alfonso, mirando al horizonte. Esta cita expresa el dolor de un hombre que ya no puede reconocer a la persona que fue, un hombre que, como los demás, ha sido marcado por el peso de la lucha y la traición. El encuentro final entre los tres personajes, Clara, Ramón y Alfonso, tiene lugar en un lugar desolado, una especie de campo de batalla abandonado donde los restos de la revolución aún se encuentran dispersos entre los escombros. Es aquí, en la quietud, donde los tres comienzan a comprender que su lucha ya no tiene sentido. ¿Qué nos queda después de todo esto? ¿Quiénes somos ahora?, pregunta Clara, con la voz quebrada por la angustia. Esta es la pregunta que resuena en sus corazones, una pregunta que no tiene respuesta, pero que se convierte en el testimonio de su derrota. Ramón, en su introspección, expresa lo que siente de manera cruda: la lucha por la libertad ya no tiene sentido, Clara. Nos hemos quedado con las manos vacías, sin nada que ofrecer al mundo. Sus palabras muestran una aceptación amarga, la aceptación de que el sacrificio por un ideal noble no fue más que una ilusión. En esta cita, Ramón pone en palabras lo que todos sienten: el vacío que deja una causa perdida. Por su parte, Clara se muestra más resignada. La guerra nunca fue por la libertad, Ramón. Fue por el poder, por el control. La revolución nos ha arrastrado a todos a un abismo del que no hay salida, reflexiona, mirando las ruinas de lo que alguna vez fue un sueño compartido. Esta cita muestra el cambio fundamental en la visión de Clara, quien ahora entiende que la revolución no era lo que pensaban. Lo que parecía un esfuerzo noble era solo una lucha por la supremacía. A medida que avanzan hacia el final, el tono de la narrativa se vuelve más sombrío, pero también más reflexivo. La verdad sobre la revolución y sus consecuencias ya no puede ser ignorada. Los tres personajes han llegado a un punto donde ya no pueden mentirse más a sí mismos. Las últimas palabras de Alfonso marcan un punto de cierre emocional: ya no importa. Hemos pagado el precio y hemos fracasado. Lo único que queda ahora es la quietud.
Estas palabras, aunque sencillas, reflejan la fatalidad de una causa perdida, la muerte de una esperanza y la aceptación del fin. El capítulo culmina con los tres personajes, juntos, en un último acto de introspección y resignación. Clara mira a Ramón y Alfonso, sus compañeros de lucha, y sus ojos reflejan la tristeza y la serenidad de aquellos que han sido testigos de una derrota irreversible. Es hora de decir adiós. Adiós a los sueños. Adiós a la lucha. El futuro ya no pertenece a los que sueñan, sino a los que aceptan la realidad, dice Clara, su voz quebrada por el dolor, pero también por una extraña paz. Con esta cita, Clara reconoce finalmente que el tiempo de los ideales ha terminado, y que la aceptación de la derrota es lo único que queda. Las palabras finales de Ramón cierran este capítulo con un aire de resignación absoluta. Nos hemos quedado sin guerra. Lo único que nos queda es vivir con lo que hemos hecho. En estas últimas palabras, se condensa la esencia de toda la novela. La lucha por la libertad ha terminado, y con ella, la última esperanza de redención. Este capítulo, el último, marca el fin de un viaje lleno de luchas, ilusiones y pérdidas. Los personajes ya no tienen sueños por los cuales luchar. Lo único que queda es la amarga realidad de que lo que comenzó como una lucha por la justicia, ha terminado en un vacío existencial del que no pueden escapar. Hemos llegado al final de este viaje, donde la esperanza se ha visto eclipsada por la dura realidad, y los sueños de una revolución se han desvanecido en la desilusión. El terror de 1824 nos ha mostrado, capítulo tras capítulo, cómo la lucha por la libertad, por el poder y por la justicia puede llevarnos a un lugar oscuro y desolado, donde los sacrificios parecen haber sido en vano. Pero en cada momento, en cada página, hemos sido testigos de un profundo viaje emocional que no deja indiferente a nadie. Si has disfrutado de este recorrido a través de las emociones humanas, de la reflexión y el sacrificio, te invitamos a que apoyes este canal y continúes acompañándonos en futuras lecturas. No olvides darle like al vídeo si lo has encontrado interesante, suscribirte al canal para no perderte el siguiente capítulo, y activar la campana de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras nuevas narraciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote más contenido enriquecedor y literario. En Audio Mentores, nos apasiona llevar las grandes obras literarias directamente a tus oídos. Cada capítulo es una nueva oportunidad para sumergirse en el pensamiento profundo y las emociones que nos han acompañado a lo largo de la historia, y lo mejor está por venir. Así que si te has sentido tocado por las palabras de Galdós y por este viaje a través del terror de 1824, asegúrate de seguirnos y de ser parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta el próximo capítulo, donde continuaremos explorando nuevas historias y pensamientos que nos invitan a reflexionar, aprender y crecer juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo.